líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Este retiro en el que estamos tiene lugar en mayo y en medio del tiempo pascual. Y precisamente estos dos datos, mayo, tiempo pascual, son los que van a condicionar los temas que vamos a tratar aquí. En esta primera meditación, quería que nos centráramos en el Espíritu Santo, porque los 50 días de Pascua, desde la resurrección hasta Pentecostés, es una época, una cincuentena, en la cual los cristianos nos unimos a los primeros apóstoles, podemos decir idealmente, nos unimos también a aquellos primeros discípulos que después de la resurrección se cierran en el cenáculo, como dicen los Hechos de los Apóstoles, junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Digo, se cierran, no es que estuvieran los 50 días allí encerrados, pero sí que están aquellos 50 días, podríamos decir, en una actitud de oración, de espera, de preparación para la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hacían? Los Hechos dicen que permanecían todos unidos. Lo primero es que estaban unidos. Para favorecer la venida del Espíritu Santo a mi alma, a tu alma, para favorecer el que el Espíritu Santo te hable, hemos de estar unidos entre nosotros, unidos con los demás creyentes, unidos con Cristo. Es más, hemos de estar unidos con Cristo y al estar unidos con Cristo estamos unidos entre nosotros. La comunión de los cristianos no es, podríamos decir, primariamente una comunión horizontal, sino que es más bien una comunión vertical, que tiene como fruto una comunión horizontal, es decir, unidos con la cabeza, con las manos levantadas y unidos a la cabeza, dándole las manos a la cabeza, que es Cristo, estamos unidos entre nosotros. Y en efecto, lo que unía a todo aquel grupo en el cenáculo era el encuentro con Cristo resucitado. Eso es lo que le unía, lo que les unía. Que se habían encontrado a veces personalmente, individualmente, otras veces en pequeños grupos, quizá también todos juntos. San Pablo nos dice en algún momento que hubo una aparición a 500 discípulos. Se habían encontrado con Cristo resucitado, que les había animado a preparar la venida en su alma y la venida en la sociedad, a la sociedad del Espíritu Santo. Por eso digo, lo primero es estar unidos. Lo cual lleva
ese estar unidos conlleva a ser personas que nos queramos. Por eso valorar la vida de familia, valorar la unión. Bien, no voy a seguir por aquí ahora. ¿Qué más? Permanecían unidos en la fracción del pan y en la oración. Fracción del pan y oración, tal como habla el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la fracción del pan en la Eucaristía. Y la oración, pues, la oración. Para que venga el Espíritu Santo a mi alma y pueda tener esos frutos consiguientes a la venida del Espíritu Santo, he de ser persona de oración. Persona, digamos, contemplativa. Es tener ratos dedicados a estar a solas con Dios. O también hay otra oración, que es la oración en común. Pero oración personal en común, por decirlo así. O sea, ratos de oración. Si no tenemos estos ratos de oración, seremos personas superficiales. Y habrá problemas, por decirlo de algún modo, que no sabremos cómo abordar. En el mundo en el que vivimos, en cada época de la historia, hay dificultades diversas para ser persona de oración. En el mundo actual en el que estamos, a mí me parece que uno de los grandes problemas para ser una persona de oración es que tenemos muchas posibilidades de disiparnos. Tanto con viajes, bueno, con eso no digo que no sea bueno viajar, ¿no? Pero podemos viajar a muchos sitios. No hace mucho tiempo, cuando no había todavía motor de explosión, había que ir o en carro o en un caballo o andando. Recuerdo que hace años pues solía tener la costumbre de ir a correr una carrera en un pueblo de Valencia que se llama Siete Aguas. Estaba en Valencia y iba a ese pueblo. Y ahí en Siete Aguas hay una venta donde se dice que estuvo el emperador Carlos. Creo que tardó 2 jornadas en llegar a Siete Aguas. Siete Aguas está antes de Requena, para los que... Es decir, que en una horita estás ya, menos de una hora, estás en Siete Aguas. En la época del emperador, con toda la fuerza que tenía el emperador, prácticamente 2 días. Bueno, los viajes son muy buenos, pero nos pueden disipar, porque nos pueden llevar la cabeza, entre comillas, de acá para allá, distraernos. Y sin necesidad de viajar realmente, tenemos esas posibilidades de viajar virtualmente, pues a través de Internet, en sus diversas posibilidades. Se habla de navegar, ¿no? Navegar. Pues podemos navegar y hacer unas navegaciones que Riete de Magallanes y de Elcano. Podemos darle la vuelta al mundo varias veces. Y por lo tanto, podemos también disiparnos en la cabeza en cosas muy variopintas. Incluso tenemos la posibilidad de disiparnos por tener demasiados libros. Puede ser que, no sé, en un aparato como este, pues tengamos una biblioteca mayor que la famosa biblioteca de Alejandría. Mayor en cuanto a volumen, no en cuanto a tamaño, esto es muy pequeñito. Pero aquí caben
miles de libros. Pero ¿los leemos? Puede ser que nos preocupemos más en almacenar libros o posibilidades de leer que en leer realmente. Disipación. Por no hablar de las series. Ayer llevé a un sacerdote a Orihuela, yo también iba a ir ahí, los dos íbamos a una fiesta, los sacerdotes celebrábamos ayer en esta diócesis el patrono del clero diocesano español, que es San Juan de Ávila. Es hoy la fiesta de San Juan de Ávila, pero la celebramos el lunes porque es el día que dedicamos los sacerdotes, tenemos más libre. Bueno, bien, entonces iba con este sacerdote que es de mi edad y pasamos, como llegábamos muy temprano, pasamos por ahí, pasamos Orihuela y llegamos a un sitio que se llama Raiguero de Bonanza. Y a partir de ahí empezamos a hablar de una serie que se llamaba Bonanza. Y claro, esto es del año del Catamún, ¿no? Y entonces, como decíamos, claro, en esa época, como solo había un canal de televisión, al día siguiente, esto lo ponían el domingo, el lunes, todos los niños estaban hablando en el cole del episodio de Bonanza o de lo que hubieran puesto el día anterior en la televisión. Bueno, ahora mismo pues hay cantidad de series y además puedes tener todas las temporadas de una serie. No se puede poner a empapuzarse. El otro día hubo una chica que me decía que había empezado a ver una serie, no voy a decir cuál, que decía, tiene 7 temporadas, a 12 episodios cada uno, pues podéis calcular, ¿no? Que son 84 episodios. Digo que había empezado a ver el fin de semana y que prácticamente no había hecho más que ver la serie esa. Pues qué desastre. Aunque fuera una serie interesantísima, que tampoco era tan interesante. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que ahora mismo el problema que tenemos es que es muy fácil disiparse por la cantidad de cosas que podemos. He hablado de libros, pero podía hablar de música, de serie, en fin, de cosas. Entonces, es muy interesante para poder escuchar al Espíritu Santo, tener una ascesis, o sea, un trabajo de decir, bueno, voy a limitar las cosas, los accesos, voluntariamente, no se trata de que nadie me lo prohíba, voy a limitar el acceso, pues no sé, el tiempo que dedico a las redes sociales, Instagram, WhatsApp, YouTube, en fin, lo que sea. Voy a limitar el tiempo a la información, claro, no necesito enterarme de lo que dicen de la guerra de Ucrania, pues El País, el ABC, la BBC, France Info, en fin, etcétera. No necesito. Bueno, digo de la guerra, y todavía si me entero de la guerra de Ucrania, pero a lo mejor es que me estoy enterando, estoy buscando las noticias de no sé qué influencer, y entonces voy detrás de esta y de la otra y del de más allá. Bueno, para que el Espíritu Santo llegue a nosotros se requiere un poquito de recogimiento. No el recogimiento de un monje o el recogimiento, no nos tenemos que ir al cenáculo, pero sí tenemos que tener recogimiento. Piénsalo, te animo a que lo pienses por tu cuenta y veas cómo puedes avanzar en esta dirección. Y en plan positivo, pues unos ratos dedicados a oración, alimentar tu alma con cosas espirituales. Yo cuando a veces a las personas le digo que la Iglesia ha querido seguir con esa tradición que se remonta a los principios del cristianismo, que es el domingo acudir a la Eucaristía.
a la reunión. ¿Por qué? Pues porque es la dosis de espiritualidad que recibimos durante la semana. Cuando vamos creciendo y somos ya mayores, adultos, normalmente no oímos hablar de valores, de Dios, de bien moral, oímos hablar de otras cosas. Y precisamente el momento en el que oímos hablar de eso es la Eucaristía dominical, la misa dominical. Por eso la Eucaristía, aunque solo fuera por eso, es muy interesante. Además, tenemos fe que en la Eucaristía está presente, verdadera y real y sustancialmente Jesús. San Juan de Ávila esto lo tenía muy claro, y cuando le habla a los sacerdotes, por ejemplo, les dice que, claro, que la gente hace viajes largos para ir a Tierra Santa y ver los lugares donde nació Jesús. Dice, y tú, sacerdote, eres mucho más, porque en tus manos nace Jesús todos los días en el momento de la consagración. Y cada uno de nosotros, cuando comulgamos, somos mucho más que el pesebre, somos mucho más que la cruz. Jesús viene a mi alma. Bueno, para que el Espíritu Santo venga a tu alma, decía, es muy bueno tener esos ratos de oración, ratos de recogimiento y la Eucaristía. Perseveraban juntos en la fracción del pan y en la oración. Me parece que hay un elemento más importante para que permitir la acción del Espíritu Santo en mi alma, y es pensar en los demás, la preocupación por los demás. El Espíritu Santo es amor, es el amor entre el Padre y el Hijo. Dios es amor. Hay una de esas moniciones en la misa, las moniciones al Padre Nuestro, que está sacada de una epístola de San Pablo, que dice, que va por ahí. Lo que dice es que hemos recibido el amor, y que como hemos recibido el amor, pues nos atrevemos a decir Padre Nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esas son las frases que se repiten, que son de San Pablo. Y por eso, llenos de esperanza, decimos Padre Nuestro. Amar a los demás nos ayudará mucho a recibir al Espíritu Santo. Pero, amor, la palabra amor es una palabra analógica, tiene muchos significados en español y en todas las lenguas, creo yo. Por lo tanto, me parece que es interesante el verdadero amor, el amor que Cristo nos ha mostrado. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Espíritu Santo es fruto del amor de Jesús por nosotros, que se entrega en la cruz, pues es fruto de la cruz. Amar a los demás quiere decir pensar qué puedo hacer bueno por los que hay a mi alrededor. Y así nos prepararemos para que el Espíritu Santo venga a nosotros, junto con María. Quizá termino con esto. Podemos pedir a la Virgen que facilite la venida del Espíritu Santo a mi alma, a tu alma. Pues termino. Decía que la cincuentena pascual es un poco actualizar aquellos 50 días en que la comunidad naciente de la Iglesia se reunió en el cenáculo junto con María, junto con las mujeres, con el Jesús que había resucitado después del encuentro con Jesús resucitado y encontrándose también varias veces con Jesús resucitado, para preparar la venida del Espíritu Santo en su alma. Para ello hay algunos elementos que nos dice los Hechos de los Apóstoles y que podemos ir concretando en nuestra vida. Primero,
decía, es estar juntos. Lo hacemos no cada uno por nuestra cuenta, todos juntos, aunque cada uno en su sitio, pero juntos. En comunión de intenciones con aquella primitiva comunidad y entre nosotros. Segundo, decía, es necesario quitar de nuestra vida lo que nos disipe, lo que nos distraiga. Y al revés, poner en esta vida nuestra algunos momentos de contemplación, oración. Y hablaba también de la Eucaristía, el Dios con nosotros. Es la presencia de Jesús, ese Jesús que viene y va, como fue durante esos 50 días, fue y venía, iba, venía aquellos primeros. Y todo esto al amparo, bajo la túnica, podríamos decir, de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Pues que así nos vayamos preparando y ahora tendremos la exposición. Vamos a pedirle al Señor que nos prepare para que el Espíritu Santo llegue al alma de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Examen. Acto de presencia de Dios. Proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Como la Virgen, sé reconocer, asombrarme con lo bueno y grande que Dios hace en mí y en los demás, familia, amigos, etc. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. ¿En qué aspectos podría crecer en humildad? En saber valorar, acoger, comprender y agradecer. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Siguiendo el ejemplo de la Virgen, ¿cómo abro en la oración mi corazón al Señor, haciéndole partícipe de mis problemas y de mis alegrías? Santa María intercede ante Dios por nuestras necesidades. ¿Rezo con piedad y confianza el Santo Rosario? En lo posible, ¿procuro reunir a mi familia para honrar a la Virgen con esta devoción?
haced lo que Él os diga. Muchas conversiones, muchas decisiones de entrega al servicio de Dios han sido precedidas de un encuentro con María. ¿De qué modo acudo a María como aliada para acercar a las personas a Dios? Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. ¿Qué dones del Espíritu Santo podría pedir para mí o para otras personas para asemejarnos a Cristo en las circunstancias en las que nos encontramos? En cambio, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. ¿Cuál de estos frutos podría cultivar con la gracia de Dios? Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta segunda meditación vamos a centrarnos aquí delante del Señor, que está más cercano, por decirlo así, en la Virgen, puesto que hemos estado diciendo antes que la cincuentena pascual, la Iglesia, la comunidad de los cristianos, que se reúne junto con María para esperar y prepararse para la venida del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo nos da ella? Pues puede ser una ayuda para esa preparación. Y en concreto, pues en el examen habéis oído que se ha hablado de humildad. Hay un texto que es muy bonito y que os animo a meditar de vez en cuando, que es el Magnificat. Esa oración con la que María respondió al saludo de su prima, pariente, Isabel. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, etcétera, etcétera. Ahí el núcleo de esa oración podríamos decir que es que María se considera humilde, considera la grandeza de lo que Dios ha hecho en ella y considera, se da cuenta que lo ha hecho porque ha querido, que ella no es merecedora de ser la madre de Dios. Y a la vez, pues dice algo muy fuerte, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ya se ve que la humildad que nos está predicando María no es una humildad, por utilizar un término que utilizaba a veces San José María, no es una humildad de humildicos, no es una falsa humildad, humildad recia, la humildad que tiene que ver más bien con aquello de Santa Teresa, con la verdad. Me llamarán bienaventuradas, que creo que tiene mucho que ver también con que podemos imitarlas, sí,
podemos imitar sus virtudes. Porque Dios ha querido escoger como madre a una mujer, podríamos decir, muy normal, extraordinariamente normal, pero también en su normalidad extraordinaria, virtudes extraordinarias en vida ordinaria. Si María hubiera sido una Juana de Arco, por ejemplo, no la podríamos imitar. Si María hubiera sido una de esas mártires de la primitiva cristiandad, que tampoco la podríais imitar, por lo menos en el martirio. No, si bien el martirio, pero ya me entendéis. Si María hubiera sido, pues, como Edith Stein, una estudiante muy buena, aguda, inteligente, hombre, pues se puede imitar, pero no todo el mundo tiene capacidad para ser como Edith Stein. Si María hubiera sido la Madre de Dios, hubiera sido como la Santa Teresa de Calcuta, persona indudablemente extraordinaria, muy santa, tampoco la podemos imitar. No todos nos podemos ir a Calcuta a servir a los pobres entre los pobres, no, a Calcuta o donde sea. Pero la Virgen, Jesús, Dios, en definitiva, ha querido escoger como madre a una mujer normal, que tiene una vida ordinaria, y nos muestra así la santificación dentro de lo ordinario. Santificación, sobre todo, en su familia y en su ser, una más entre las mujeres de Nazaret. Por eso, en Camino se puede decir con toda justeza que María es maestra del sacrificio escondido y silencioso. Modelo de virtudes corrientes, de esas virtudes que hacen más grata la convivencia y las relaciones con los demás. Por ejemplo, en ese encuentro de María con Isabel, en ese otro episodio posterior en el que María está en las bodas de Caná, podemos ir viendo algunas actitudes, virtudes marianas que nos pueden servir. Yo creo que la primera es la alegría. A María se le ve como una mujer alegre. Mi alma glorifica al Señor, se alegra. Y por lo tanto nos anima también a ser personas alegres y que manifiesten hacia afuera su alegría, la sonrisa. Sonreír, qué cosa más estupenda. No se trata de una sonrisa en plan de una sonrisa sardónica o irónica, o ni tampoco esa sonrisa que a veces nos encontramos en fin, no me quiero meter con las falleras, ¿no? Pero me hacía gracia cuando estaba en Valencia, como las falleras pues van con una especie de sonrisita que dices, bueno, bien, seguramente estarán muy contentas de ser falleras. Pero en fin, no es una sonrisa de circunstancias, sonrisa porque quiero hacer agradable la vida a los que hay a mi alrededor y porque estoy alegre. Procuro imitar esa alegría de María, que es consecuencia, claro, de saberse hija de Dios, de saberse querida por Dios, y agradece. Esa alegría, esa sonrisa está unida al agradecimiento. En el Magníficat aparece clarísimamente cómo María es una mujer agradecida. Glorifica al Señor, se alegra porque ha visto la humildad de su sierva, etc. Agradecida. Qué bueno es agradecer. Pero solo puede agradecer el humilde. Es decir, aquel que piensa
o mejor dicho en plan negativo, que no piensa que tiene derecho a todos. El soberbio, por más que le den, piensa que tiene derecho a más. Incluso, pues se cuenta de alguien que iba en moto, y llevaba detrás, es real el asunto, llevaba detrás en la moto una maleta. La maleta se le abrió y iban saliendo cosas. Y la gente le iba diciendo, ¡eh! O sea, se te están saliendo las cosas. Y él pensaba, qué popular soy, todos me conocen. Y iba saludando al personal. Hasta que cuando llegó a su destino, la maleta estaba vacía. Bueno, tenemos que ser positivos. Seguramente esta persona no es que era soberbia, sino era un poco despistadilla. Pero, claro, el que es humilde agradece, gracias porque me has dado esto, gracias por aquello. Digo, un agradecimiento de verdad, que no es pura, polités, ¿no? Saberse comportar, sino que de verdad me siento bien. Junto a eso, María también la vemos que es una mujer que en cuanto ve necesidades, este encuentro, por ejemplo, en Caná de Galilea, cuando ve necesidades, se preocupa por los demás y procura ayudar. Para eso es necesario escuchar. Estén mis oídos abiertos. Escuchar, que no es lo mismo que oír, es algo más. Oír, pues, oigo muchas cosas, muchos ruidos, ahora, y palabras y cosas. Ahora, escuchar, la escucha requiere atención, requiere poner el corazón, la cabeza en la otra persona, a ver qué me quiere decir. Requiere acoger los problemas de los demás y procurar hacer los míos. Qué cosa más buena nos va enseñando la Virgen. Qué necesario todo esto para la convivencia. Claro, en el fondo de todo, vuelvo a insistir, perdonadme, humildad, el saber estar en mi lugar. Y el que escucha, pues también tiene que dar un paso más. Entonces comprende, porque a veces se puede escuchar, pero no comprender al otro. Comprender, que no es solo entender. La comprensión tiene algo que ver también con la empatía. Meterme en la piel del otro. Los norteamericanos hablan de meterse en los zapatos del otro. Yo recuerdo cuando estaba en Roma, vivía ahí gente de todo tipo, había unos americanos. En una ocasión, algún americano me habló eso de que me tenía que meter en los zapatos de, no sé, pongamos de Pepito, ¿no? Y entonces dice, pero ¿qué voy a poner en los zapatos de Pepito? ¡Qué asco! Y claro, luego ya me explicó. Bien, bueno, pues lo que más os guste, si os gusta meteros en los zapatos, pero el fondo es comprender. Claro, comprender requiere también un esfuerzo para vaciarme de mí mismo, de mis razones, y procurar meternos en cómo razona el otro, cuál es el problema del otro. Y la última de las cosas que quería comentar aquí, podríamos comentar muchas más, es que María es una persona que sabe perdonar. Y el humilde perdona, y para perdonar hay que ser humildes. Y el perdón es fundamental también en las relaciones. Si no hay perdón, las relaciones se deterioran antes o después. Porque como somos humanos, aunque sepamos cómo hay que hacer las cosas, a veces las hacemos mal. Y claro, entonces eso o se perdona
o se va enquistando. Se va enquistando, me refiero cuando vemos que hay otro que hace algo mal, entonces o perdonamos eso, o se va enquistando ahí, se va deteriorando nuestra relación. Es algo en lo que insiste mucho Francisco, ¿no?, el actual Papa, saber perdonar, y a los matrimonios incluso les anima a no acostarse nunca sin haberse perdonado. Esto no siempre es fácil, pero cuanto antes darnos cuenta de lo que va, de lo que no va y perdonar. Bueno, vamos a recapitular. Tenemos aquí delante a Jesucristo en la Eucaristía. Hemos estado viendo a María en el Magnificat, la mujer humilde, maestra del sacrificio escondido y silencioso. La Eucaristía también es muy humilde, es un lugar humilde. Jesús quiere reinar desde la humildad. Se ha querido convertir en pan, pero el pan es un alimento muy humilde. Imaginaos que queréis celebrar una fiesta, queréis celebrar algo, lo que sea, un acontecimiento familiar, un triunfo profesional, la curación de una enfermedad, haber sacado una oposición. El otro día me decía una señora, nos reunimos 43 a comer en casa. Y le pregunté, ¿y cabíais para celebrar una oposición? ¿Cabíais? Bueno, ¿qué le pondríais a las personas, a los invitados? ¿Le pondríais una dieta de pan y vino? ¿Verdad que no? La gente al principio se dije, hombre, qué bien, aquí pan y una copa de vino, qué bien. Pero luego, algo más. Sí, toma. Y entonces salen más barras de pan. ¿Qué pensarían los invitados? No. Cuando se celebra algo, se hace una comida un poquito extraordinaria. En el Levante, lo extraordinario he ido captando que tiene mucho que ver siempre con el arroz. Un arrocito. Ya sea paella, si es que estamos en Valencia, aquí creo que hay más variedad. El negre. Bueno, no voy a seguir con arroces, no sé. En fin, no me resisto a decir lo del caldero, ¿no? Bueno, bien, fuera. Pero ponemos algo un poquito extraordinario. El pan es lo más humilde. Pues Jesús ha querido ser nuestro alimento bajo la forma de pan. Enseñanza de humildad. Todas estas virtudes que hemos ido viendo, bueno, virtudes, actitudes o como le queráis llamar, que te las voy a ir diciendo: alegría, sonrisa, agradecimiento, en la escucha, capacidad de escucha, acoger, comprender, perdonar, tienen un humus que es la humildad, la sencillez. La Eucaristía nos habla de eso. María también nos habla de eso. Bueno, pues yo te sugiero que pienses ahora durante la bendición con la que termina como el broche del retiro, que pienses algo en lo que puedas avanzar, quizá en esta dirección de virtudes de la convivencia que nos enseña la Virgen, quizás en aquello que hablábamos en la primera meditación, actitudes que favorezcan la recepción en nuestra alma de los dones y frutos del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Les diste el pan del cielo. No tiene el siglo todo deleite. Aleluya. Oración. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, Bendito sea Dios. bendito sea su santo nombre, Bendito sea su nombre. bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. bendito sea el nombre de Jesús, Bendito sea el nombre de Jesús. bendito sea su sacratísimo corazón, Bendito sea su santísimo corazón. bendita sea su preciosísima sangre, Bendita sea su preciosísima sangre. bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. bendita sea su santa e inmaculada concepción, Bendita sea su santa y inmaculada concepción. bendita sea su gloriosa asunción, Bendita sea su gloriosa asunción. bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. bendito sea San José, su castísimo esposo, Bendito sea San José, su castísimo esposo. bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida.